Última parte de la charla de Gabriel Michi presentando su libro Cabezas, un periodista, un crimen, un país. Aquí Michi destaca que un año después del crimen, Aníbal Luna seguía trabajando en la comisaría de Pinamar y que le impactó una frase del excomisario Gómez: hay que ser muy macho para tener a un policía como Luna trabajando en la comisaría. A lo que Michi le retrucó: no es cuestión de ser macho o no macho, sino de honestidad. También aquí Michi hace referencia a una investigación que ellos estaban haciendo por una ola de robos que acontecía ese verano, o que acontecieron ese verano aquí en Pinamar y fundamentalmente en Cariló. Y también habla de conexiones de una empresa constructora, de una empresa inmobiliaria, del poder de Camarata y además que los policías mezclados con ladrones comunes generaban zozobra e inseguridad para después vender seguridad. De hecho, así aparecieron y florecieron varias agencias de seguridad en el partido de Pinamar. Una de las frases favoritas de Yabrán cuentan que era: poder igual a impunidad. Arriesga una teoría Michi. Yabrán se mató porque dejó de ser impune, dejó de ser alguien que siempre estaba en las sombras, perdió poder y ganó visibilidad, y eso no lo pudo soportar. Y otra de las teorías es la del suicidio inducido, que Yabrán respondía a poderes internacionales aún más fuertes que él, que le dieron a elegir o tu vida o la de tu familia. Y lo último, no tiene ninguna duda Michi que el que apareció muerto en Entre Ríos era efectivamente Alfredo Yabrán. Y algo curioso que seguirá alimentando el misterio y, por qué no, el mito: el teléfono satelital que Yabrán utilizó para hacer los últimos llamados antes de su muerte jamás fue hallado. Último tramo de la charla de Gabriel Michi y la presentación de su libro en los 20 años del crimen del periodista José Luis Cabezas. ¿Cómo fue el tiempo posterior para vos, en términos de amenazas, de persecuciones? ¿Qué otras cosas pasaron? Yo lo charlaba con vos, recordaba que al verano siguiente, si no me equivoco, todavía estaban trabajando los responsables de las comisarías. Sí. Yo recuerdo que alguna vez me atendió Luna en algún reclamo por alguna cosa, porque se presentaba, ¿no? Era suboficial. Sí, en realidad a los pocos meses, él se mantuvo varios meses acá en la comisaría de Pinamar. Yo recuerdo una charla que tuve una vez con un comisario que vino después del comisario Gómez, y que yo le decía, no podía creer, porque ya había muchos elementos contra Luna en la causa, y le digo, no puedo creer que usted pueda seguir confiando en un tipo como Luna. Y la respuesta del comisario fue: hay que ser muy macho para tener un tipo como Luna en la comisaría. Y yo digo, no es cuestión de macho o no macho, es cuestión de honestidad, y de seguridad que le tenés que dar al ciudadano. Pero bueno, esto pasó. Sí, no, la verdad, cuando se cumplió el primer aniversario de asesinato, que se hizo una gran marcha acá en Pinamar y que se llegó hasta Bunge y Libertador, la verdad es que en ese caso lo que uno notaba es que había algunos sectores del poder político, sobre todo entonces intendente Altieri, que intentaban como correr la mirada sobre lo que estaba pasando acá. Y yo sé, y esto lo quiero decir porque hay muchos colegas acá de Pinamar y vecinos aquí de Pinamar que tuvieron que pelear contra corriente durante muchos años para mantener viva la memoria de José Luis Cabezas. No es casualidad que el primer recordatorio que tuvo el monolito aquí en la entrada haya sido el municipio de Villa Gesell y no del municipio de Pinamar. Entre otras cosas tenía un referente político de otro sector, además. Aparte de eso, ¿no? Pero Pinamar, con Altieri, la verdad, intentó no mirar para otro lado con este tema. Y la verdad es que yo rescato eso, porque una cosa es hacer nuestra denuncia desde Buenos Aires y demás, pero otra cosa es hacer periodismo o ser un ciudadano que pelea contra esas cuestiones en un lugar donde se está yendo contracorriente y es tan difícil. Por eso yo siempre rescato lo que han hecho los vecinos de Pinamar y los periodistas de Pinamar, muchas veces luchando contra eso, ¿no? Vuelvo a la pregunta original, que era
si te pasaron cosas, si el libro refleja cosas que pasaron después, imagino que sí, inmediatamente después a todo esto. Sí, yo igual siempre, bueno, yo tuve un montón de amenazas durante el caso, pero la verdad es que yo siempre entendí que la única víctima de lo que pasó es José Luis Cabezas y su familia. Sí, yo te lo pregunto básicamente como para que tomamos un poco todos conciencia de hasta dónde intentaron, como que puede decirse que el suicidio de Yabrán fue un poco el punto final de una cantidad de cosas que seguían intentando haciendo otros, ¿no? Sí, por supuesto, y de hecho a mí me parece que un tema importante para tener en cuenta es que en el crimen de José Luis, el libro se llama Un periodista, un crimen y un país, porque realmente en el crimen de José Luis lo que quedó en evidencia es que había un poder oculto detrás de todo que sintetizaba los peores males de la Argentina. Barra bravas que trabajaban para políticos y eran delincuentes que laburaban para la policía, policías que liberaban zonas, policías que a su vez trabajaban para empresarios o custodios muy peligrosos. Y en ese entramado, digamos, lo que no les importaba llevarse la vida de una persona inocente, como fue el caso de José Luis. Laburar contra eso muchas veces yo lo planteo como dos universos, ¿no? El universo de la impunidad, el universo del poder oculto y de esta locura que se generó en torno a los asesinos, y el universo del laburante, la persona común, que quiere cuidar a su familia, a sus hijos, y no más que eso, ¿no? Chocando en una encrucijada donde obviamente el que tiene todas las de perder es el ciudadano común, ¿no? Es la persona de bien, como era José Luis. Y bueno, contra eso hubo que luchar, y hubo que luchar contra un entorno político adverso. Yo recuerdo, lo primero que dijo el expresidente Carlos Menem cuando ocurrió el crimen es decir, esto no es un crimen político, no tiene ninguna connotación política. Y lo segundo fue decir, cuando ya el escándalo era mayúsculo, fue decir, es un problema de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como diciendo, no tiene nada que ver con la nación. Y nosotros le tratábamos de demostrar al presidente que lo que estaba en juego era un valor central de la democracia, más allá del crimen de nuestro compañero. Y bueno, pero la respuesta cuál fue, que en un momento donde ya había muchas sospechas sobre Yabrán en torno al crimen, ya el propio Carlos Menem, o gobierno de Carlos Menem, decide recibirlo en la Casa Rosada, a los ojos de todos, una reunión que podría haber sido en privado y sin que nadie se entere, no, lo hicieron en público para decir nosotros lo seguimos bancando, digan lo que diga la justicia, la prensa o quien sea, y en definitiva eso fue una demostración en sí mismo de con qué poder nos estábamos enfrentando, ¿no? Bueno, sé que es difícil arrancar con las preguntas, pero sé que alguien lo va a hacer. Ay. Yo, lejos de contradecir la investigación, por supuesto estando de acuerdo con que evidentemente Yabrán fue quien motorizó ideológicamente el crimen, elaboré una teoría que indica que mucho tuvo que ver también la investigación que ustedes por entonces, y recién lo mencionabas, hicieron sobre los robos que había en Pinamar y en Cariló. Mi pregunta puntual es si vos nos podés decir por entonces si había involucramiento de algún civil, de algún empresario inmobiliario en esa mafia, policía y ladrones que se había formado y que encabezaban no solamente Preyeso, sino también Sergio Camarata, de manera, yo diría, muy relevante por entonces, si había gente vinculada a la inmobiliaria que justamente idearon esa ola de robos que ustedes investigaron. Mira, la nota famosa, y voy a ser lo más sincero posible, la nota de los robos en Pinamar que hicimos, no es una nota que haya llegado a ninguna conclusión que estuviese involucrada la policía, ni que hubiese banda. Eso se supo después, en realidad, ¿no? Me acuerdo que era una típica nota de verano, porque incluso, ustedes saben cómo funciona muchas veces esto, había habido robos a muchos personajes famosos ese verano. Incluso creo que habían robado la casa del propio intendente Altieri, si no me recuerdo mal. Pero me acuerdo que estaba Sister Piller, varias personas conocidas que habían sido víctimas de robos. Y la nota tuvo que ver más con eso. Yo me acuerdo que entrevisté a quien era el jefe del destacamento de Cariló en ese momento, porque muchos de los robos habían sido en Cariló, que era Héctor Colo.
Y después me faltaba completar la parte de acá, de Pinamar, con Gómez, que fue lo que les contaba de esa nota. Lo que sí se supo después es que sí había bandas de policías que reclutaban a delincuentes comunes o ellos mismos operaban en la zona. Hay toda una hipótesis que a mí, la verdad que no me parece descabellada, de que muchas veces estos crímenes se cometen para generar clima de inseguridad, para después vender seguridad. Y de hecho, muchas de las agencias que operan en la zona terminan reciclando a los policías que son exonerados de las fuerzas, ¿no? Pasó con Camarata, pasó con Gómez, pasó con... Bueno, con Luna no, porque está en General Madariaga, pero sí con Camarata y con Luna. No, con Camarata y con Preceso. No, Preceso no volvió. Con Gómez, perdón. Preceso... Miren, el otro día estaba leyendo justamente la resolución esta que le da la libertad condicional a Preceso y estaba leyendo los antecedentes. Preceso pidió hace cosa de 2 años que lo dejen trabajar en una agencia de seguridad. Por suerte, en este caso la justicia fue razonable y dijo, miren, me parece que usted no está en condiciones de dar seguridad a nadie, ¿no? Pero sí, no, yo estoy convencido que eran bandas mixtas, lo que se llamaban bandas mixtas, donde operaba la policía local en contra de los propios vecinos de Pinamar, y que también traían gente a robar, como el caso de los horneros, que no creo que hayan sido solo traídos para... solo, entre comillas, digo, ¿no? Hayan sido traídos para el crimen solamente, sino también para robar a favor de los policías. Y un dato importante, esta modalidad de policías delincuentes, digamos, porque son eso lo que son, ya se venía dando desde hace tiempo. El caso Coppola, que empieza acá en Pinamar, la foja número 1 del expediente del caso Coppola es una denuncia hecha por Gustavo Preceso ante Sergio Camarata. Denuncia falsa, obviamente, ¿no? Pero así comienza el caso Coppola, los mismos tipos que después terminan operando en el crimen de José Luis. Y un dato más, el tema con Camarata, que fue, yo creo, de los 3 que se denominaban entre sí parientes, que eran Luna, Camarata y Preceso, el que más poder tuvo real, el caso de Camarata, que tuvo muchos vínculos también con empresas constructoras y agencias de seguridad, no es un dato menor también. Un tipo que falleció hace 2 años, pero que pese a que había caído en decadencia, seguía teniendo mucho poder. Además, algo que planteabas vos se me ocurre, para cuando esto comenzó y empezó a pasar, no existía en Pinamar otra lógica que los cercos vivos, no existían los barrios cerrados, no existía la posibilidad de un terrazas a ningún lado, porque estaba legislado. Es decir, sin inseguridad, sin robos, no tenía sentido pagar de más por estar en un barrio cerrado. Digamos, no en Pinamar al menos, ¿no? Sí, Gabriel, acá. Después la descripción del poder de Yabrán. ¿Es razonable pensar que ese suicidio es cierto o forma parte de un gran acuerdo de todos esos que nombraste como vínculos del poder para que vuelva al anonimato? Mira, cuando ocurre lo de Yabrán, yo tuve las mismas dudas que tuvieron todos los demás, la verdad. La lógica esta de un tipo como Yabrán no se suicida teniendo todo el poder de escaparse, teniendo sus propios aviones, teniendo la impunidad que tenía. La verdad que lo que hice fue hacer mi trabajo como periodista, pero aparte como periodista interesado en conocer la verdad, ¿no? Y lo que pude ver, yo vi el expediente de la muerte de Yabrán, vi las fotos de su cadáver, vi los estudios de ADN, las pruebas dactiloscópicas y las pruebas dentales, hay casi 70 personas que vieron el cuerpo de Yabrán, entre testigos directos, peritos e incluso periodistas, y investigué los movimientos de la familia Yabrán y de sus herederos hasta el final, hasta ahora, digamos, ¿no? Y todo me hace pensar que realmente sí se suicidó ese 20 de mayo del 98. Y que el cuerpo que se encontró es el de él. Todo me hace pensar eso por este cúmulo de pruebas que yo te menciono. Sería el primero interesado en saber que esto fuese verdad o si era verdad o no.
Pero la verdad es que cuando objetivamente uno va sumando las piezas y ve todo esto que yo te menciono, llegué a la conclusión de que realmente se suicidó. ¿Por qué se suicidó? Es la pregunta. Bueno, y ahí tengo dos hipótesis. La primera es que es muy difícil meterse en la mente de un tipo como Gibran, ¿no? Un tipo todopoderoso que cuando vos le preguntaron qué era tener poder, y él dijo: el tener poder es tener impunidad. Y entonces, para una persona, una lógica, un ciudadano común, entrar en una psicología como esa es muy difícil. Un tipo acostumbrado a que nadie lo toque, a que él tenía la protección de todos, a que nunca le llegaban, como se dice vulgarmente, las balas, digamos, ¿no? Y entonces el sentirse humillado, el saber que iba a entrar esposado a una cárcel común, y esta humillación ante su propia familia, creo que psicológicamente pudo operar en el tema del suicidio. La otra opción es la del suicidio inducido, que él, como parte de lo que mencionábamos antes, de una estructura internacional más importante vinculada a otro tipo de delitos, le haya dejado de ser útil y le hayan dicho: o sos vos o es tu familia. Pruebas hay de lo primero, de lo segundo no hay pruebas, pero es difícil saberlo porque, por ejemplo, de la escena de la muerte de Gibran desapareció el teléfono satelital donde hizo sus últimos 5 llamados, que definirían en definitiva cuáles fueron sus últimos contactos antes de la muerte, ¿no? Todos queremos más seguridad, todos queremos una mejor economía, pero en lo que todos debemos estar de acuerdo es que un país no puede avanzar jamás sin la pata de la justicia. Una justicia, valga la redundancia, verdaderamente justa. Cabezas, presente. Hasta la semana que viene.